Los 10 huracanes más fuertes del mundo. La Tierra, un planeta de una belleza inmensa, pero también hogar de fuerzas formidables e impredecibles. Hoy, los llevaremos por un viaje al corazón de las tormentas más violentas que han marcado la historia. Acompáñenme, si se atreven, a este recorrido por los 10 huracanes más fuertes del mundo. Nuestro viaje comienza en el año 2005, en las costas del Golfo de México. Aquí, el huracán Katrina, una bestia de categoría 5, se alzaba como una amenaza enorme. El 29 de agosto, Katrina tocó tierra, descargando su furia sobre la costa estadounidense. Mississippi, Alabama y Luisiana se vieron azotadas por la tormenta, pero fue Nueva Orleans la que sufrió lo peor. Los diques cedieron ante la fuerza imparable del huracán, inundando calles, casas y vidas. Más de 1.800 personas perdieron la vida y los daños materiales superaron los 125.000 millones de dólares. En 2017, el Atlántico fue testigo del nacimiento de otro monstruo, el huracán Irma. Este gigante de categoría 5, con vientos de 295 km por hora, se convirtió en sinónimo de destrucción a lo largo de su paso por el Caribe. La pequeña isla de Barbuda fue la primera en sentir la ira de Irma, con el 95% de las estructuras destruidas. Irma continuó su camino de destrucción hacia el norte, azotando las Islas Vírgenes, Puerto Rico y República Dominicana. Finalmente, Irma tocó tierra en los Cayos de Florida, causando daños materiales que superaron los 77.000 millones de dólares. Retrocedemos en el tiempo hasta 1992. El huracán Andrew, un gigante dormido en las cálidas aguas del Atlántico, cobraba fuerza rápidamente. El 24 de agosto, Andrew tocó tierra en el sur de Florida, cerca de Homestead. Edificios enteros fueron reducidos a escombros, árboles arrancados de raíz y automóviles lanzados por los aires. Más de 63.000 casas fueron destruidas y más de 1.200.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Los daños materiales superaron los 27.000 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los desastres naturales más costosos en la historia de Estados Unidos. En el año 2005, el Atlántico se convirtió en el escenario de una danza mortal entre la tierra y el mar. El huracán Wilma, un monstruo de categoría 5, se formó en el Caribe y rápidamente se convirtió en el huracán más intenso jamás registrado en el Atlántico. Cancún y Cozumel se vieron azotados por vientos de 295 km por hora y olas gigantescas que inundaron las calles. Wilma se desplazó lentamente sobre la península de Yucatán, castigando la zona con lluvias torrenciales y vientos devastadores durante más de 60 horas. Tras su paso por México, Wilma se dirigió al norte, causando daños significativos en Florida, con pérdidas estimadas en más de 29.000 millones de dólares. En 1998, el huracán Mitch, una tormenta que al principio parecía poco amenazante, se convirtió en un monstruo de categoría 5, con vientos que alcanzaron velocidades inimaginables y una presión atmosférica que rompió récords. Honduras y Nicaragua fueron las más afectadas por las lluvias interminables de Mitch, que provocaron inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra. Las lluvias torrenciales no cesaron durante días, saturando el suelo y causando un desastre natural sin precedentes. Ríos y arroyos se desbordaron, arrastrando casas, puentes y todo lo que encontraban a su paso. La fuerza del agua era tal que incluso las estructuras más sólidas no pudieron resistir. Comunidades enteras quedaron aisladas del mundo exterior, sepultadas bajo toneladas de lodo y escombros. La magnitud de la destrucción dejó a miles de personas atrapadas, sin acceso a ayuda inmediata. Se estima que el huracán Mitch cobró la vida de más de 11.000 personas, convirtiéndolo en uno de los huracanes más mortales del siglo XX. Las historias de pérdida y sufrimiento son innumerables, con familias enteras desaparecidas. Aunque no fue el más fuerte en términos de vientos, su impacto devastador en Centroamérica lo convirtió en un recordatorio brutal de la furia de la naturaleza. La reconstrucción fue lenta y dolorosa, y las cicatrices de Mitch aún son visibles hoy en día. En septiembre de 2017, el huracán María, otro gigante de categoría 5, emergió de las cálidas aguas del Atlántico. El 20 de septiembre,
María tocó tierra en Dominica como un huracán de categoría 5, devastando la isla. María se dirigió hacia Puerto Rico, tocando tierra como un huracán de categoría 4 de alta gama. Los vientos huracanados y las lluvias torrenciales destruyeron la infraestructura de la isla, dejando a millones de personas sin electricidad, agua potable ni comunicaciones. La recuperación de Puerto Rico tras el paso de María ha sido lenta y dolorosa, un recordatorio del poder devastador de los huracanes. En 1969, el huracán Camille, una tormenta relativamente pequeña pero de una intensidad aterradora, se formó en el Golfo de México. Camille experimentó una rápida intensificación, convirtiéndose en un huracán de categoría 5. El 17 de agosto, Camille tocó tierra cerca de la desembocadura del río Mississippi, en la costa de Mississippi. La marejada ciclónica de Camille alcanzó la asombrosa altura de 7,5 metros, inundando comunidades costeras enteras. Camille, con su furia implacable, se grabó en la memoria como uno de los huracanes más intensos y destructivos jamás registrados en los Estados Unidos. En 2013, el mundo observó con horror cómo el supertifón Haiyan, conocido localmente como Yolanda, se formaba en el Pacífico Occidental. Este fenómeno meteorológico no solo capturó la atención de los meteorólogos, sino también de millones de personas alrededor del mundo. Haiyan rápidamente se convirtió en una de las tormentas más intensas jamás registradas, con vientos máximos sostenidos que alcanzaron la asombrosa velocidad de 315 km por hora. Estos vientos huracanados no solo eran impresionantes en su velocidad, sino también en su capacidad destructiva. El 8 de noviembre, Haiyan tocó tierra en Filipinas, azotando la región central del país con una furia nunca antes vista. Las lluvias torrenciales y los vientos huracanados causaron estragos en las comunidades locales, dejando un rastro de destrucción a su paso. La ciudad de Tacloban se llevó la peor parte de la tormenta, con olas gigantescas que arrasaron la ciudad. Las infraestructuras fueron devastadas y muchas áreas quedaron completamente sumergidas bajo el agua. Se estima que el supertifón Haiyan causó la muerte de más de 6.300 personas en Filipinas, con miles más desaparecidas. Las escenas de devastación y pérdida fueron desgarradoras, con familias enteras buscando a sus seres queridos entre los escombros. Haiyan, con su furia devastadora, se convirtió en un trágico recordatorio de la vulnerabilidad humana ante la fuerza de la naturaleza. La recuperación fue lenta y dolorosa, pero también mostró la resiliencia y el espíritu indomable de las personas afectadas. En 1988, el huracán Gilbert, una tormenta monstruosa que se formó en el Atlántico Oriental, comenzó su devastador recorrido. Se convirtió en uno de los huracanes más intensos y destructivos jamás registrados en el Caribe, dejando una huella imborrable en la historia de la región. Gilbert se intensificó rápidamente, alcanzando la categoría 5 en la escala de huracanes Saffir-Simpson, lo que lo convirtió en una fuerza de la naturaleza temida por todos. El 12 de septiembre, Gilbert tocó tierra en Jamaica, azotando la isla con toda su furia. Los vientos huracanados y las lluvias torrenciales causaron estragos en la infraestructura y en la vida de los habitantes. Tras su paso por Jamaica, Gilbert se dirigió hacia la península de Yucatán, en México, causando daños generalizados en la región. Las ciudades costeras fueron especialmente afectadas, con inundaciones y destrucción a gran escala. El huracán Gilbert continuó su camino de destrucción a través del Golfo de México, tocando tierra finalmente en el noreste de México. Las comunidades locales se vieron gravemente afectadas por la fuerza del huracán. En total, se estima que el huracán Gilbert causó la muerte de al menos 318 personas y dejó daños por valor de miles de millones de dólares. La recuperación fue larga y ardua, con esfuerzos de rescate y reconstrucción que duraron meses, si no años. Y finalmente llegamos al coloso de nuestra lista, el huracán que superó todos los récords. Patricia. En 2015, este monstruo meteorológico emergió en el Pacífico Oriental, capturando la atención del mundo entero a medida que ganaba fuerza a un ritmo asombroso. En solo 24 horas, Patricia pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5,
la transformación más rápida jamás registrada en el hemisferio occidental. Con una fuerza nunca antes vista, Patricia se dirigió hacia la costa del Pacífico mexicano. Afortunadamente, Patricia tocó tierra en una zona poco poblada, limitando el número de víctimas mortales a 6 personas. A lo largo de la historia, los huracanes nos han recordado una y otra vez la fuerza inmensa de la naturaleza. Hemos sido testigos de cómo ciudades enteras son reducidas a escombros, pero también hemos visto la resiliencia del espíritu humano. Después de la tormenta, llega la calma, y con ella, la esperanza. Las comunidades se unen para reconstruir sus vidas, para sanar las heridas y para levantarse más fuertes que antes. Si te impactó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio.